Muchísimas gracias por su asistencia. Es para nosotros un placer poder traer a este conferenciante. Primero que todo, quiero dar las gracias al Círculo de la Amistad 12 de enero por la sesión de estas magníficas instalaciones y a ustedes por vuestra presencia. Este ciclo o esta conferencia se edita en medio del ciclo realizado en conmemoración de los 300 años de la masonería y los 500 tenidas de la Logia Ñaza. Y sin más preámbulo, le doy la palabra a don Carlos Verástegui, que nos va a presentar al ponente. Gracias en nombre de la Gran Logia de Canarias, a la que yo hoy tengo el honor de representar. Gracias a todos ustedes por un sábado por la tarde. Tiene mucho mérito venir a escucharnos. Muchas gracias también, no quería dejar de pasar la oportunidad, no solamente al Círculo de Amistad 12 de enero, sino a la Gran Logia Simbólica de España, ¿no? Puesto que el conferenciante que hoy ha venido a impartir pertenece a esta obediencia. Desde luego, presentar a Santiago Castellaso Rivas es una labor bastante difícil, ¿no? Porque después de examinar su currículum, que ocupa nada más y nada menos que 60 folios, ejercer una labor de síntesis de su trayectoria personal y profesional es bastante complicado. Con lo cual yo, pues, como ya tuvimos conversaciones previas en su momento para ver cómo lo presentábamos en el blog de las páginas, de la página de las jornadas, pues él mismo nos ha dado el hilo conductor para poder hacer esa presentación, ¿no? Santiago Castellá nació en Barcelona en 1967, es maestro masón y, como dije antes, pertenece a la Gran Logia Simbólica de España y fue de ella gran orador y gran maestro adjunto. Es patrono de la Fundación Francisco Ferrer y Guardiá y fue presidente del movimiento laico y progresista. Profesionalmente es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas, doctor en Derecho Internacional Público y profesor del Departamento de Derecho Público de la Universidad Rovira i Virgili, de la que fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y vicerrector de Relaciones Externas. Es académico de número de la Real Academia Europea de Doctores y colabora en diferentes medios de comunicación y es director de la cátedra Universidad Empresa Tarragona Smart Mediterranean City. Entre sus numerosas publicaciones, pues una de sus últimas, que yo creo que tiene especial mención en el foro en el que hoy nos encontramos, fue publicada en 2016 y trataba de hacia un nuevo derecho de gentes de la Real Academia Europea de Doctores. Hoy nos va a ofrecer una charla titulada o denominada El método masónico, donde se analizará la virtualidad y la eficacia en el mundo contemporáneo de un método que tiene raíces medievales, él ya lo explicará, y que considera la masonería como una escuela iniciática y orientada hacia la trascendencia personal, es decir, proporcionadora de un método que ayuda a las personas a evolucionar y progresar personal y espiritualmente. Santiago tiene una frase que a mí me encanta personalmente, que es alejándonos un poco de esa idea mística de la masonería, que, bueno, que también la tiene y puede tenerla, y es bueno que la tenga, cuando define a la masonería como una escuela de formación de buenos ciudadanos. La verdad es que a mí es una frase que en su momento me impactó mucho, ¿no? El método que utilizamos los masones para ese progreso personal y espiritual es el rito, ¿no? El rito, en su caso, Santiago se centrará o hablará, me imagino, que bastante del método, del rito más practicado y principal en la masonería, que es el rito escocés antiguo y aceptado, ¿no? Y entendiendo el rito como un sistema filosófico, iniciático, progresivo, y cuyo objeto principal consiste en introducir al francmasón a conocimientos específicos a través de una experiencia o una recreación de psicodramas revestidos de una antigua simbología en los que predominan los principios filosóficos, morales y éticos de corte universalista, ¿no? Y vuelvo a insistir que mencionaré especialmente al rito escocés antiguo aceptado. Y sin más,
le doy la palabra a Santiago, agradeciéndole nuevamente su presencia entre nosotros. Buenas tardes, gracias por la presentación, que siempre produce un punto de vergüenza, ¿no? Hay quien decía que es muy fácil confundir la palabra currículum con la palabra ridiculum, ¿no? De Alfonso Costafreda, un poeta muy interesante de la generación de los 50 de Barcelona. Tiene un poema precioso hablando de su propia vida, donde dice: vida tan malograda no debiera contarse. Bueno, pues en cierta manera toda vida tiene algo de proyecto malogrado, como intentaré explicar desde una aproximación histórica, inicialmente histórica, para luego plantearnos el sentido del método masónico. También mis primeras palabras de agradecimiento a la entidad que nos acoge, al Círculo de Amistad 12 de enero. Es importante ver entidades cívicas y sociales con tanta trayectoria, ¿no? Creado en 1855, en este país donde todo tiene tan poca duración, rompemos enseguida todas las cosas y las reinventamos cada cierto tiempo, pues encontrar con instituciones que han sabido mantenerse a lo largo del tiempo y en avatares y contextos políticos y sociales tan diferentes es de agradecer, porque es lo que acaba articulando que una sociedad funcione y que pueda ser una sociedad democrática. Y agradecer la invitación a la Gran Logia de Canarias. Poder venir a Tenerife siempre es un lujo, y poder estar compartiendo experiencias con hermanos de la Gran Logia de Canarias y con hermanas y hermanos tan queridos de la Gran Logia Simbólica Española, que también hoy nos acompañan, ¿no? Les decía que intentaré hacer una aproximación histórica, un punto sui generis, porque hay algunas pinceladas de interpretación más simbólica que del rigor académico histórico, pero no estoy pretendiendo tanto hacer una conferencia sobre aquellos documentos y vestigios históricos que nos permiten acreditar algunas cosas, sino encontrar una explicación metafórica que nos permita ver qué sentido tiene un método, una escuela iniciática en el siglo XXI. Como saben, celebramos el 300 aniversario de la creación en Londres de la Gran Logia de Londres, donde 4 logias se unieron para crear la Gran Logia de Londres, y sabemos que en esos momentos, en el solsticio de verano, el 24 de junio de 1717, en Londres había aproximadamente algo más que una docena de logias, de las cuales unas pocas se unieron para intentar formalizar el trabajo que hacían. ¿Qué es esto de que en Londres en 1717 existieran una docena de logias? ¿Qué sentido tenía? Bueno, os propongo situarnos en el siglo XII y XIII, cuando la construcción de templos románicos da paso a la construcción de los grandes templos góticos, unas obras de una magnitud impresionante. Yo cada vez que en Barcelona paso por delante de la Sagrada Familia y veo lo costoso que es acabarla, pienso cómo era posible que en épocas tan tempranas, con tan poca tecnología desarrollada, se pudieran construir templos de la magnitud de los grandes templos góticos. Y la explicación está en que habían grupos humanos formados por obreros libres, por freemasons, por francmasones, que estaban muy bien organizados para poder llegar a construir un templo de la envergadura de una catedral gótica. ¿Por qué obreros libres? Pues eran un grupo humano muy amplio de miles de personas que se movían de una ciudad a otra. Es cierto que en cada ciudad permanecían 150, 200 o más años, pero que se habían desplazado de unas ciudades a otras buscando el trabajo, ser contratados para la construcción de un templo,
y por lo tanto cuando llegaban a una ciudad construían su propio campamento, el espacio donde ellos se instalaban, y no dependían directamente ni del señor feudal, ni del poder, podríamos decir, político o civil, ni de la diócesis, ni del poder eclesiástico. Ellos mantenían una cierta autonomía, iban con sus propias normas de funcionamiento interno y se protegían frente a la posibilidad de que estos poderes se inmiscuyeran en su obra, más de lo necesario, se protegían pactando que ellos tenían sus propios estatutos, sus propios reglamentos, su propio funcionamiento interno y que, por lo tanto, quedaban al margen de la acción intromisiva, de la acción graciosa, porque podía hacer todo lo que quisiera, del poder político y religioso, que muchas veces iban de la mano. Claro, esto era excepcional. En la Edad Media, la gran mayoría de personas, el 95% de las personas, vivían bajo el contrato de servidumbre, ligadas a la tierra, trabajando la tierra para un señor feudal, en ocasiones perteneciente a la nobleza, en otras al clero, al que le entregaban toda su vida. Trabajaban quedándose una parte de las ganancias, del provecho de lo que producían, pero entregando gran parte al señor feudal. Vivían, tenían una media de edad entre los 30 y los 35 años, veían como varios de sus hijos morían de hambre, morían de frío, vivían casi en la miseria, en unos espacios muy mal acondicionados, sometidos a la rampiña, a la piratería, al robo, a la agresividad de cualquiera, con la escasa protección que les podía dar el señor feudal en algunas ocasiones. Y, sin embargo, viviendo en estas condiciones tan malas, viviendo en este estado de esclavitud, no tenían ninguna ganas de cambiar su situación. No se esforzaban ni por aprender, ni por cultivar más tierras, ni por arriesgar y abandonar esa situación e irse a vivir libremente a los montes o a zonas no controladas por el señor feudal. No se rebelaban y el poder del señor feudal sobre ellos era absoluto. El señor feudal dictaba justicia y, por lo tanto, todo era propiedad del señor feudal. Cazar sin su permiso, coger agua del río sin su permiso, cualquier actividad sin su permiso podía ser castigada de la manera más arbitraria posible. El señor feudal podía decidir que te quitaba la vida y no pasaba nada, incluso como elemento un poco simbólico pero real de este poder omnívodo del señor feudal, ha pasado a la existencia del derecho de pernada, que era que el señor feudal, la primera noche de un matrimonio, de bodas, podía acostarse con la mujer, un poco con la idea de que el marido podía ser muy bruto y muy inexperto, pero que era una representación también de que el conjunto de las mujeres y el control de la sexualidad eran un elemento en manos del propio señor feudal. Y insisto, no habían revueltas, no habían grandes quejas, no había nadie que quisiera romper con esta situación de sometimiento próxima a la esclavitud. ¿Por qué? Pues porque había una ideología, lo que en términos marxistas llamaríamos casi una superestructura, una cosmovisión que invitaba a las personas a conformarse. El discurso político-religioso era: la vida es un valle de lágrimas, aquí has venido a sufrir, aquí has venido a pagar por el pecado original que realizaron Adán y Eva, estás sufriendo la expulsión del paraíso y debes conformarte, debes aceptar el destino que Dios ha querido para ti, porque eso te convierte en un buen cristiano y te permite la salvación. Y por lo tanto, cualquier actividad realizada a transformar la realidad, a mejorar tu situación,
será una actividad próxima a la usura, al egoísmo, a la falta de virtudes cristianas. Por eso en estas sociedades medievales, los únicos que se dedican a actividades comerciales, a actividades que hoy denominaríamos crediticias o bancarias, pero también actividades de investigación y de estudio, son las pequeñas comunidades judías, que después de la diáspora del pueblo judío se han instalado en el conjunto de ciudades del Mediterráneo y luego han entrado al conjunto de Europa, y que como su religión les da un mensaje diferente, como su religión les invita a mejorar, a prosperar, a avanzar, a hacer cosas por las que Dios los considere buenos, tienen una mentalidad totalmente diferente. Para la Iglesia estas actividades serán actividades judaizantes, para la Iglesia cristiana pietrina, serán actividades judaizantes, actividades usureras, actividades impropias de un buen cristiano. Por eso es habitual, ya está en estos momentos, incluso un poco antes, el nacimiento del antisemitismo como respuesta a aquellas personas que veían que sus vecinos judíos vivían mejor, tenían más riqueza, comían mejor, sus hijos no morían, que cuando tenían un hijo enfermo intentaban curarlo, en vez de ponerse simplemente a rezar, intentaban buscar remedios, leían libros árabes, leían libros griegos y romanos, intentaban instruirse, si hacían algo intentaban mejorar la forma de producción, tecnificarla un poco, producir en más cantidad. No tenían miedo al progreso porque creían que comportándose de una manera ociosa, de una manera trabajadora, de una manera honesta, eran mejor vistos a los ojos de su Dios. Y por eso la rabia que producía que tu vecino viviera mucho mejor hacía que se le acusara a él de todos los males. Entonces, si había pobreza, hambre, frío, epidemias, sequías, exceso de lluvias, lo que fuera, la culpa la tenían estos no cristianos, estos judíos que estaban ofendiendo a Dios intentando mejorar su situación. Y por eso de vez en cuando se asaltaban los barrios judíos, se les proscribía a vivir en determinadas zonas para que no contaminaran al resto de la ciudad, zonas que cada vez se cerraban más para evitar los asaltos, pero también para controlar su permeabilidad con el resto de la sociedad. Y poco a poco en toda Europa se empezaron a dictar normas prohibiendo la profesión de la religión judía, hasta el punto que quedan algunas anécdotas en nuestra cultura, en el Quijote, por ejemplo, que consumía los domingos duelos y quebrantos, un plato especialmente grasoso y especialmente henchido de tocino, donde estaba el duelo por la religión perdida, prohibida, y el quebranto a las normas morales sobre alimentación impuestas por la religión. O una frase que tanto en La Mancha como en Cataluña se utiliza mucho, no sé si en otros sitios, que es al limpiar la casa se le llama fer dissabte, hacer sábado. Hacer sábado es una forma de limpiar la casa, que es abriendo mucho las ventanas, sacando los colchones, sacudiendo las alfombras, aireando mucho la casa, que todo el mundo vea que estás limpiando la casa y que lo estás haciendo en sábado, en sábat, en el día sagrado, en el día que no puedes trabajar, porque así demuestras que no eres judío, ¿no? O, por ejemplo, el cocido, el famoso cocido madrileño que tiene sus variantes en todos lados y que se ha convertido en un plato también henchido de tocino. Le ponemos chorizo, morcilla, oreja, panceta, todo lo que se nos ocurre del tocino, hasta hacerlo en un plato absolutamente colesterólico, ¿no? Tomas un plato de cocido y se te dispara automáticamente el colesterol, ¿no? Bueno, pues inicialmente era un plato vegetariano. Todavía en el norte de Argelia y en algunas regiones del norte de África se sigue haciendo como antaño. Fue irle poniendo cada vez más tocino, la manera de demostrar que uno era un buen cristiano, ¿no?
y que no era un marrano, que no era un judío converso, ¿vale? Bueno, pues este es el contexto de la Edad Media, donde las personas estaban llamadas a conformarse, a sufrir, a purgar sus pecados, y la única escapatoria que les quedaba era la oración, unas oraciones durísimas, donde se menciona el dolor, el sufrimiento, el padecimiento, incluso toda la imaginería propia de la Semana Santa y de la crucifixión, etcétera, tiene una especial fuerza cruel, ¿no? Para reclamándose en este dolor y en este padecimiento al que estamos obligados por el pecado original y por la crucifixión de Jesucristo. Y es en esta sociedad donde aparecen un grupo de trabajadores libres con sus propias normas internas que vienen para construir una catedral. Claro, si pensamos en este grupo humano, yo creo que nos pondríamos de acuerdo en que tendrán algunas características concretas. Primero, era un grupo humano no formado solo por albañiles, por masons, por trabajadores libres de la picapedreros y albañiles, sino que tendrían también personas conocedoras de teología, de filosofía, de las diferentes corrientes de pensamiento, podríamos llamar esotérico, que habían habido en el continente. ¿Por qué? Porque no estaban construyendo casas para vivir ni espacios para trabajar, estaban construyendo un espacio, un templo, que lo que pretendía era poner en contacto las personas con lo trascendente, con el más allá, con los dioses o con un dios, pero construían un espacio para elevar el espíritu, para la reflexión espiritual, para la trascendencia espiritual. Por lo tanto, tenían que ser personas, tenían que tener en el grupo personas muy sabias, muy conocedoras de de la filosofía, de la metafísica, de la teología y, por lo tanto, conocedoras también de las diferentes herejías, de las diferentes corrientes iniciáticas que se habían dado en Europa. Y luego volveremos sobre este tema. Además, dentro del grupo tenían que llevar pues, personas expertas en sanar a las personas, los primeros médicos, personas que supieran carpintería, personas que supieran trabajar el vidrio, orfebres, personas que supieran comerciar y comprar productos, cocinarlos, que supieran organizar un campamento y poder montar las casas para instalarse, personas que pudieran instruir a los que iban a empezar a trabajar, personas que supieran tratar el ganado y adecuadamente, tanto para producir alimentos como para trabajar, con lo cual estamos ante pequeñas ciudades con gente muy experta y que además no está sometida al poder directo de la Iglesia y del señor feudal, con lo cual tiene un espacio más amplio de pensamiento y de reflexión. Personas que tienen que organizarse para hacer un trabajo de manera eficaz y que tener una policía interna, tener un aparato represivo interno, les sería muy costoso, con lo cual la mejor manera de poder hacer un buen trabajo era sintiéndose orgullosos del trabajo y creando unas normas éticas que todos respetaran. Y entonces trabajar mejor, buscar la excelencia, era algo muy valorado. Eran unos valores que se creaban en el grupo desde el principio. Intentar hacer el mejor trabajo, intentar no ser holgazán, intentar no dejar el trabajo para los demás, implicarse, querer resolver los problemas, tratarse entre todos fraternalmente para evitar, pues si tú has comido más, si tú has cogido más comida, si tú cobras más. Entonces, que pueda haber un ambiente donde todos se sientan hermanos, partícipes de la misma obra, que tengan una filosofía, que sientan la importancia de lo que están haciendo. No estamos trabajando por trabajar, estamos construyendo un templo que nos pone en contacto con lo trascendente, que nos pone en contacto con los dioses, por lo tanto tenemos que hacer un buen trabajo.
Este trabajo es el que nos va a salvar y además, por el tipo de trabajo que realizan, tienen que empezar a tener una cierta mentalidad científica. Descubren que los muros de una catedral se aguantan si están bien hechos y se aguantan si responden a unas determinadas reglas, métodos de trabajo, reglas científicas, que un muro mal hecho, con malas bases, por mucho que reces, no se aguanta. Y esta misma lógica de que no está en la fe y en la oración que la obra salga bien, sino que está en el trabajo ordenado, metódico, científico, sobre unas reglas, la acaban aplicando a otros espacios de la vida. No se salvan de una enfermedad que puede diezmarles y dejarles con pocos trabajadores y evitar que se haga la obra cuando hay una epidemia, por mucho que recen, se salvarán si ponen los remedios adecuados. Con lo cual empezamos a encontrar un grupo humano muy variado profesionalmente, formado por personas muy expertas que han hecho una reflexión también teológica, filosófica, metafísica y que son precursores del conocimiento, de un conocimiento científico. Y claro, en esta época aprender un oficio no era fácil, no habían escuelas profesionales como existen ahora, las universidades explicaban, las incipientes universidades que habían, explicaban teología, derecho, filosofía, pero no explicaban el arte de la construcción, ni a ser un buen picapedrero, ni a saber trabajar los metales. Por lo tanto, eran también estas logias, estos grupos de obreros libres, unas escuelas de formación que seguramente, y no es mucho especular, debían pasar de padres a hijos. La manera más lógica es que los niños que nacían en el seno del grupo fueran aprendices y empezaran, seguramente de manera muy temprana, a trabajar con todo el grupo. Por lo tanto, seguramente los constructores de catedrales góticas vienen de los constructores de los templos románicos, son sus descendientes lógicos. Es difícil pensar que de la nada, ex novo, aparezca en Europa una comunidad humana especializada en construir una catedral. Es difícil pensar que un grupo de personas que supieran ciertos elementos de arquitectura y de construcción se dedicaran a reunir, vamos a buscar a unos cuantos cristaleros, unos carpinteros, ¿no?, para formar un grupo y ver si nos contrata a alguien. Es difícil pensar esto, con lo cual lo lógico es que aquellos que habían estado trabajando en la construcción de un templo pasaran luego a construir otro y otro y otro. Además, los elementos de trabajo, los martillos, los cinceles, las escuadras, las palancas, no eran fáciles de conseguir, duraban muchísimos años. Esta es una perspectiva que hemos perdido porque en España yo creo que más o menos a partir de los años 30-40 tenemos la tendencia a tirarlo todo porque nos parece viejo, pero en las casas de pueblo, en las casas rurales, no era extraño encontrar utensilios que tenían 200, 300, 400 años de antigüedad. Mi abuelo, que era marino mercante, en las golfas de la casa se guardaban instrumentos antiquísimos de navegación que ya no se utilizaban, pero que se seguían guardando hasta que de repente decidieron convertir eso en habitaciones para alquilar y lo tiraron todo, ¿no? Pero bueno, en esos momentos, en la Edad Media, donde no podíamos ir a un bazar chino a comprarnos cualquier instrumento, pues estos también pasaban de padres a hijos. Era algo muy valorado porque te daba la capacidad de poder trabajar. Con lo cual no es extraño pensar que los constructores de catedrales góticas fueran los descendientes de los que construyeron los templos románicos, que estos fueran los descendientes de los que construyeron los templos y espacios de culto visigodos, de los grandes templos también de romanos, de todos los templos politeístas griegos, y así nos podíamos ir remontando. Mitológicamente situamos el origen en la construcción del templo de Salomón como el primer gran templo construido
por la humanidad, pero sabemos que históricamente hay templos en Mesopotamia y en culturas anteriores mucho más antiguos. Pero que esta tradición del templo de Salomón, de las pirámides judías, de los templos griegos, de los templos romanos, tuviera una continuidad, nos expresa también que todo el conocimiento de contextos religiosos muy diferentes se había ido guardando y que herejías, doctrinas que no habían triunfado, conocimientos esotéricos anteriores, pues se podían transmitir oralmente y guardarse dentro de estas logias. Y que estas logias guardaban un cierto secreto, que era el conocimiento de experiencias religiosas y de reflexiones especulativas y metafísicas muy diferentes, y que seguramente pues, sabían que Jesús no era el único Dios que se pretendía que había muerto y había resucitado, sino que esto forma parte de muchos de los ritos iniciáticos, de muchas tradiciones cibelinas, del propio Buda, de diferentes contextos religiosos, donde la muerte en una vida de falta de conocimiento o en un estrato superior supone también la posibilidad de renacimiento en una vida de más conocimiento, de más conciencia, de más perfeccionamiento, y debían conocer pues que igual que se celebraba el nacimiento de Jesucristo en torno al solsticio de invierno, pues que este sol invictus que aparecía después de haberse ido haciendo cada vez el día más corto y más oscuro, y volvía a anunciar que brotarían de nuevo frutos de la tierra, que volvería a inaugurarse el ciclo de la tierra, y que era representado. Dice, es curioso ver, por ejemplo, en la India, cómo en estas fechas se decoran algunas casas con pequeños bebés muy rubios, y dices, ¿cómo? Aquí tienen también al niño Jesús, y dice, no, es una representación solar del sol que ha nacido, de un niño rubio con el pelo rizado, con sus rayos, o como en determinados pueblos del norte de Europa se decoraban los árboles de hoja perenne, y especialmente los abetos, con símbolos solares, con manzanas o con elementos circulares rojos para celebrar el nacimiento del sol, y que como todo esto después con otras civilizaciones pues se le daba otra explicación, y lo que antes eran las Saturnales ahora son las Navidades, pero que debían conocer que había una necesidad del ser humano de trascender de su propia realidad, de trascender hacia un espacio más espiritual que había tomado formas diferentes. Y estos grupos humanos, cuando se dejan de construir catedrales, se tienen que disolver, ya no tiene sentido su existencia. Y nos situamos en un momento de fin de la Edad Media, en un momento donde yo lo sitúo siempre como fecha mágica en 1648, que es el momento en que se firma el tratado, los dos tratados que configuran la paz de Westfalia, el Tratado de Ondsbruck y el Tratado de Munich, donde aparece por primera vez el principio de tolerancia religiosa y se pone fin a más de 100 años de guerras de religión, acaba la guerra de los 30 años y nos explica muy bien lo que ha pasado. De repente, señor Martín Lutero, crítico con la tremenda corrupción existente en la Iglesia Católica, escandalizado de su viaje a Roma, de ver las fiestas orgiásticas organizadas por cardenales, la venta de bulas y de indulgencias, y de ver el profundo abandono de todos los principios éticos y morales por parte de la Iglesia, decide romper con la Iglesia Católica, y también este año se celebra el 400 aniversario, y plantear una nueva
concepción religiosa basada en que el ser humano puede leer directamente la Biblia. Cualquier persona puede leer directamente la Biblia. Es algo revolucionario, es la gran revolución de la modernidad. En filosofía política se conoce como la recuperación del libro, porque lo que nos está diciendo es que cualquier ser humano, por lo tanto todos iguales en dignidad, todos iguales en nuestra capacidad para dialogar con lo trascendente, para hablar con los dioses, tenemos la obligación de leer la palabra de Dios directamente para decidir lo que es bueno y lo que es malo. Ya no nos puede decir una casta sacerdotal lo que es bueno o lo que es malo, sino que pasamos a tener autonomía moral, con toda la responsabilidad que supone. Te salvarás o te condenarás dependiendo de lo que hagas. En filosofía política se llama el paso a la acción. Pasas a ser un ser humano ético, que tus actos van a tener trascendencia, van a marcar tu salvación o tu condena, van a agradar o van a desagradar a Dios. Y eres tú quien tiene que decidir lo que es bueno. Por lo tanto, ya no podrás permanecer indiferente cuando veas el maltrato a tu vecino, ya no podrás permanecer indiferente cuando veas a tus hijos morir de hambre, ya no podrás permanecer indiferente ante la injusticia, ya no tienes que conformarte, incluso en sus versiones más extremas, los calvinistas llegarán a afirmar que cuanto más éxito tengas en tus aventuras, en tus negocios, más contento está Dios y por eso te sigue premiando, ¿vale? Por lo tanto, entramos en un momento que se crea toda una nueva mentalidad. Lo explica muy bien Max Weber en su obra Ética protestante y el origen del capitalismo. Aparece aquí un culto al trabajo. El trabajo te hace digno, el trabajo te libera, el trabajo te permite ser lo que quieres ser. El trabajo te invita a construirte, te invita a hacerte el que quieres ser. Y por lo tanto, incluso en una frase muy bonita de Unamuno, te invita a hacerte el que ya eres. Decía siempre Unamuno, aprende a hacerte el que ya eres. Una visión que coge muchos elementos de la tragedia griega, ¿no? Pues muy bien, aparece esta nueva mentalidad. A partir de ahora ya no tengo que conformarme, tengo que intentar iniciar aventuras, tengo que descubrir nuevos espacios, tengo que intentar hacer más cosas para ser mejor, para que todo el mundo viva mejor, para facilitar mejor que todo funcione mejor. Y por lo tanto esta improductiva y estéril sociedad medieval se convierte en los orígenes del capitalismo, en una sociedad inventora, creadora, precursora, donde todo el mundo querrá hacer cosas. Los primeros que se dan cuenta del chollo que supone tener una sociedad formada por personas con una mentalidad innovadora, creativa, son algunos príncipes del norte de Europa, en los Países Bajos, en Alemania, en Suiza, que rápidamente convierten el protestantismo en religión de Estado y lo protegen especialmente porque esto aporta muchas riquezas. Entonces, de tener una gente que malcultiva unas tierras sin ninguna gracia, expuesta a las sequías y a las epidemias, a tener una población que se pasa el día intentando trabajar, innovar, generando nuevas tecnologías, etcétera, pues no hay color. Claro, esto supone que Europa entre en guerra y que haya unos enfrentamientos brutales entre los estados protestantes, los incipientes estados protestantes, los condados, ducados, territorios protestantes, frente a la Europa católica, romana, pietrina, que entenderá que tú que estás equivocado, que tú que eres un hereje, que yo que tengo la única verdad posible, lo que tengo que hacer es imponértela, la santa coacción para imponer el catolicismo, porque es la única respuesta posible desde esa mentalidad. Yo que tengo la religión única, verdadera, revelada por Dios, lo que no puedo es aceptar esta herejía y por lo tanto tengo que imponer mi religión. Después de guerras muy cruentas, que no se producen en el campo de batalla como era habitual, donde dos ejércitos contendientes se enfrentaban entre ellos, se producen en las ciudades,
con lo que supone de saqueos, de agresiones sexuales, de mutilaciones, de destrozar hogares. Después de años de guerras muy cruentas, se firma la Paz de Westfalia, donde se establece el principio de tolerancia religiosa. Siempre digo, un principio muy débil filosóficamente. Tú que estás equivocado, te voy a tolerar, te voy a permitir que vivas en tu error, porque me sale muy costoso, económica, pero también moralmente, tener que hacerte la guerra, tener que matarte para convencerte. Y de este principio tan básico, esto lo explica muy bien un libro de Gregorio Peces Barba sobre los fundamentos de los derechos humanos, de editorial Debate, en el año 75, se publicó por primera vez. De este principio tan básico, la tolerancia religiosa, se construye todo el edificio de los derechos humanos y de la democracia. Si puedo tolerar al protestante en los Países Bajos, ¿por qué no voy a poder tolerar que en la muy católica España o en la muy católica Inglaterra y luego en la muy anglicana Inglaterra hayan católicos, protestantes, presbiterianos, otras religiones? Y si puedo permitir otras religiones cristianas, ¿por qué no puedo permitir al Islam? ¿O por qué no puedo tolerar también al judaísmo? ¿O por qué no puedo tolerar otras religiones? Y este principio de tolerancia religiosa se convierte muy rápidamente, Paz de Westfalia 1648, primera ley de libertad religiosa en Inglaterra 1668. La libertad religiosa controlada, pero primera ley de libertad religiosa, y a los pocos años, también en el contexto revolucionario pacífico británico, las primeras normas reguladoras de los derechos humanos. Porque si puedo permitir que las personas piensen libremente en lo más importante, que es sobre lo religioso, sobre lo trascendente, sobre dar a Dios lo que es de Dios y dar al César lo que es del César, al final, sobre el gobierno de los hombres por los hombres, sobre el gobierno más próximo, también tendré que ser tolerante. Y por lo tanto empiezan a aparecer un conjunto de derechos que protegen a la persona de la intromisión del Estado. Aparecen los primeros derechos civiles y políticos y poco a poco aparecerá la democracia. De Londres pasará a las colonias británicas cuando se independizan, esta filosofía basada en la tolerancia religiosa, en la libertad religiosa y en los derechos humanos y en el gobierno del pueblo por el pueblo, y Vermont, Massachusetts, Filadelfia irán haciendo sus primeras declaraciones, proceso que llegará posteriormente a la Revolución Francesa, a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, y a partir de aquí se generalizará por medio de todas las constituciones a todos los estados del mundo, y a partir de los años 50, del 10 de diciembre de 1948, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, empezará a generalizarse, ¿vale? Volvamos al contexto del fin de la Edad Media, de esta reforma protestante que marca un cambio de mentalidad, ¿vale? En este contexto, este grupo humano que ya no tiene que construir catedrales, pero que entiende muy bien esta nueva filosofía de leer directamente el libro, de interpretar, de conocer, esta nueva mentalidad científica, muchos de ellos involucrados en las primeras sociedades científicas que aparecen en Inglaterra, deciden que se van a seguir reuniendo algunos de ellos, y se van a seguir reuniendo porque creen que han descubierto un método de trabajo muy interesante. Un método de trabajo que no servía solo para hacer catedrales, sino que servía para hacer buenas personas. Habían construido una forma de construirse como personas. Habían descubierto que desde que no trabajaban, desde que cada uno trabajaba en lo que podía y se movía por donde podía y tal, el nivel de exigencia ético había bajado. Esta idea de considerar a todos como hermanos, de compartir, de buscar la excelencia y la perfección, se iba perdiendo. Y iban entrando ideas de, bueno, si puedo estafar, estafo, si el trabajo no queda tan bien hecho, no pagas a nada porque me lo pagan igual, compito con el de al lado y si trabaja él más que yo, mejor porque me canso menos.
Si puedo comer más del plato en común, mejor porque estaré mejor alimentado. Entonces ven como muchas de las normas éticas que habían servido para regular se van perdiendo en esta nueva sociedad. Y se dan cuenta que este método de trabajo era un método que les hacía, si quieren, buenos ciudadanos, que les convertía en personas con unos ideales éticos muy claros para la convivencia. Que además eran unos ideales éticos que no distinguían entre clases sociales y que no distinguían entre religiones. Que por lo tanto eran capaces de servir para convocar al conjunto de la sociedad a convivir con unas normas éticas iguales que las que se tenían en el interior de estas logias de constructores. No sé cómo voy de tiempo, porque siempre me alargo mucho. No, en un cuarto de hora lo podré cerrar. Esta idea de hemos descubierto un método que sirve para toda la sociedad es lo que impulsa a crear las primeras logias simbólicas no operativas, donde se siguen reuniendo personas y donde se invita a personas que ya no son constructoras, a personas que vienen de otros oficios, de otros trabajos, de otras realidades. ¿Y por qué? ¿Por qué esta necesidad de seguir reuniéndose para que este método poderlo pasar al conjunto de la sociedad? Bueno, pues esto responde a una idea, yo creo, antropológica, ontológica, mucho más antigua, que es la necesidad que tenemos, el ser humano, de trascender de nuestra propia realidad. Estamos en un mundo absurdo, cruel, estamos arrojados a un mundo que no entenderemos y profesemos la religión que profesemos, en nuestro fuero íntimo siempre tendremos un pequeño espacio de incertidumbre, de decir, no estoy seguro que esté entendiendo esto que me pasa. No estoy seguro ni que sea justo, ni que responda a alguna lógica o no, ni que sea la lógica en la que yo estoy la más acertada. Estamos arrojados a un mundo que nos lleva a plantearnos qué hacemos aquí, quiénes somos, qué sentido tiene que estemos aquí. Y este mundo pasamos de la mera subsistencia, de la mera supervivencia instintiva y animal del hombre prehistórico a una progresiva separación de la naturaleza. La cultura, la civilización, es ruptura con la naturaleza que representa lo arbitrario, lo injusto, lo absurdo. E intentamos crear un mundo, construir un mundo de certezas, de seguridades, frente a la incertidumbre, a la crueldad, a la barbarie de la naturaleza. Y construimos una civilización. Pero esto lo explica muy bien Heidegger. Todo este proceso produce un abandono del yo. Nos invita a una acomodación. Nos invita a un ocultamiento en la cotidianidad de nuestra realidad. Y al final podemos construir sociedades donde sea relativamente fácil vivir, donde tengamos casi todo resuelto, donde no tengamos que plantearnos nada, e incluso donde no nos parezca ni útil ni necesario plantearnos nada. Incluso que no nos demos cuenta que tenemos que plantearnos algo. El hombre que dormía a la intemperie, viendo toda la cúpula celestial, viendo todo el conjunto de estrellas, y que dormía con el miedo a ser atacado por una fiera o por otro grupo humano, y que sabía que tenía que salir a cazar al día siguiente, sin duda tenía que plantearse el sentido de todo, y al ver ese cielo estrellado tendría que sacar algunas conclusiones, por arbitrarias o esotéricas que fueran. Sin embargo, actualmente podemos estar sin mucha preocupación, sin plantearnos nada, pero también viviendo una vida sin ningún sentido. Y esta necesidad de saber quiénes somos, de entender quiénes somos, de encontrar el cordón de Ariadna que nos lleve de este
minotauro que nos acosa de nuevo hacia la libertad, es en lo que se basa el método masónico. Un método para descubrir quién eres. Claro, qué fácil, voy a descubrir quién soy y por lo tanto ya tengo el dilema resuelto. Y el primer descubrimiento es, eres lo que quieres ser y por lo tanto has de construirte. Un método que se basa en que ingresas como aprendiz, al cabo de un tiempo pasas a ser compañero y posteriormente pasas a ser maestro. O explicado en términos profanos, llegas desorientado a las puertas de un templo que te habla de conocimiento, de una vida más consciente, llegas desorientado, llamas a las puertas y la primera función será descubrir quién eres, encontrarte a ti mismo, saber quién hay dentro de ti. Cuando pases a compañero, lo que tendrás que hacer es aceptarte, es comprender tus limitaciones, tus errores. Hay un momento en la película Matrix que están luchando sin que parezca, llevan 7, 8 minutos luchando sin que parezca que pueda tener fin y al final se abrazan mutuamente los dos luchadores y se acaba la batalla, ¿no? Hay un momento en el que tienes que abrazar tus errores, las cosas que no te gustan, aceptarlas, saber que forman parte de ti para, cuando ya eres maestro, poder elegirte, poder decidir quién quieres ser. Por lo tanto, la masonería finalmente es un método para aprender a hacerte, para decidir cómo hacerte. Porque quien eres, sin método, eres fruto de la improvisación, del azar, de lo que te has ido encontrando a la vida, de los miedos principalmente. Y la masonería es un método para el cambio. Es un método que lo que te permite es, voy a descubrir cómo por casualidad he llegado a construirme lo que ahora soy, para aceptarlo, porque si no lo acepto no puedo cambiar. Esto nos lo explicaba muy bien un profesor de estos métodos de autoayuda y tal, que decía, la persona que llega cada día un cuarto de hora tarde al trabajo y tiene la excusa es que hay mucho tráfico, es que el tráfico es horrible, pues no ha aceptado que es una persona que no tiene suficiente interés. Porque en el momento en que abrazas esto, dices, bueno, me importa poco llegar un cuarto de la tarde al trabajo, porque sé que luego lo recupero, que no sé qué, que no pasa nada, etc. En el momento en que lo aceptas, es cuando puedes empezar a cambiar, decir, bueno, y sé que si me afecta o que tiene algún problema, puedo cambiarlo y me levanto un cuarto de hora antes. Pero si no lo aceptas, si la culpa es de fuera, es imposible que llegues a cambiarlo, ¿vale? Por lo tanto, es un método que lo que te inspira es a conocerte, a aceptarte, a comprenderte y posteriormente a cambiarte. Por decirlo de alguna manera, el aprendiz, en términos más alquímicos, es el que está en la fase de la putrefacción. Es la semilla que, plantada al interior de la tierra, tiene que pudrirse, corromperse, llegar ese casi tocar fondo para que puedan hacer algo nuevo. En el compañero ya hay una purificación, una aceptación de ese proceso que te ha pasado, un entender que ese tocar fondo era para un nuevo renacer, y en el maestro ya hay la metamorfosis, la posibilidad de ser algo nuevo. Es verdad que es muy difícil cambiar, que es de las cosas más complicadas el cambio. Sin embargo, no es que puedas cambiar para decidir cualquier cosa. No es una invitación el método masónico a que cualquier persona puede decidir entre un gran abanico qué quiere ser. Tenemos muchísimos condicionantes, físicos, sociales, culturales, especialmente los miedos que nos atosigan perfectamente. Hay el refrán este que dice, cuidado con los miedos que vienen por la noche y te roban los sueños, ¿no? Pues efectivamente, los miedos nos condicionan muchísimo en la vida. Pero puedes elegir qué mejor versión o qué versión te gusta más de todas las que tienes. Javier Otaola, en la explicación de su método, habla de la mejor versión posible de uno mismo.
la mejor versión posible, pero para uno mismo. O sea, yo me elijo ser el mejor para mí, a lo mejor para los otros sería mejor de otra manera. Pero esta posibilidad de elección es en lo que se basa el método masónico. ¿Y cómo se hace? Pues por medio del diálogo. Es un método que se basa por medio de un diálogo sobre temas éticos dentro de la logia. En la logia se discute sobre cuestiones éticas, sobre la defensa del estado del bienestar, sobre la llegada de refugiados, sobre el papel de la banca, sobre cuestiones del día a día ético. Y esto pero se hace rodeado de un conjunto de símbolos que te influencian. Y la clave está, y acabo con esta idea, en una metáfora, en la metáfora constructora. Nos vamos a encontrar un grupo de personas haciendo ver que somos constructores de un templo, haciendo ver que somos esas mismas logias que funcionaban durante la Edad Media. Y nos vamos a disfrazar con unos delantales de piel, como llevaban ellos para no mancharse el traje, con unos guantes, y vamos a poner todo un conjunto de símbolos que nos hablen de construir un templo. Vamos a tener plomadas, palancas, cinceles, malletes, y todo el trabajo que vamos a hacer, toda esta discusión ética, la vamos a hacer como si estuviéramos construyendo un templo. Y cuando se nos pregunte qué templo estás construyendo, la respuesta es: yo mismo soy el templo que quiero construir. Me estoy construyendo a mí mismo. Estoy construyendo un templo que soy yo, pero que además me he puesto una única condición. Como lo estoy construyendo, hablando, dialogando con otras personas, aprendiendo, compartiendo vivencias y experiencias con otras personas, mi templo personal tiene que ser capaz de albergar a toda la humanidad. Desde el principio quiero construir un templo que sirva para todos. Desde el principio he decidido que lo que sea bueno para mí tiene que ser bueno también para los demás. Que no puedo estar en una situación de privilegio, porque si estoy construyendo con el diálogo con todos, con la influencia de todos, estoy haciendo también una obra colectiva. Soy también fruto, zoon politikon, el hombre como el ser de la ciudad, como ser político. Soy fruto de una realidad social compartida, dialogada. Mi humanidad pasa porque somos muchos los humanos, no por mi absoluta fractura individual. Y esta metáfora masónica, esta metáfora de construir un templo, se hace poniendo un conjunto de símbolos, que la gracia del símbolo, el símbolo tiene dos características muy importantes. Cualquier símbolo que veamos tiene dos características muy importantes. Primero, que remite directamente a nuestro subconsciente. Cuando vemos una cruz, directamente en nuestro subconsciente se despierta algo. Evoca o un cruce de caminos, o la muerte de Cristo, o determinadas experiencias religiosas que hemos tenido, o nuestra educación. Cuando vemos cualquier símbolo, una señal de prohibido, inmediatamente en nuestro subconsciente se activan algunos elementos. Por lo tanto, el símbolo tiene una fuerza de transformación brutal. Si has de cambiar, te pueden explicar 1000 veces que tienes que hacer algo mejor, que tienes que dejar de fumar, que tienes que dejar de beber tanto, que tienes que hacer 1000 cosas. Sin embargo, cuando algo te remite directamente al subconsciente, la posibilidad de cambio es muy rápida. Pero segunda característica que hace importante al símbolo, es absolutamente adogmático. Un símbolo que significa lo que cada uno vea, para cada uno cosas diferentes, pero además es un repositorio de todas las experiencias, vivencias, imágenes que ha tenido en otras personas. Por lo tanto, es algo que tiene 1000 caras, 1000 significados, que puede ser para alguien algo muy dogmático y para alguien algo muy abierto, pero que es imposible que el símbolo se convierta en algo cerrado. Por esta remisión que te hace al subconsciente, por esta relación directa, por este no permitir una mediación entre yo y el símbolo. Por lo tanto, si organizamos un método basado en un conjunto de símbolos ordenados por medio de un ritual que van apareciendo y donde hay una discusión por medio del lenguaje
que nos lleva a pensar en cómo mejorar, en cómo perfeccionarnos, a plantearnos reencontrarnos con el yo íntimo que no conocemos y sacar lo mejor que podamos de él, en un proceso muy complejo, muy circular, donde nunca llegas a maestro, siempre estás como eterno aprendiz, siempre estás reconociéndote de nuevo, aceptándote de nuevo en cada proceso. Nunca llegas, por suerte, a la perfección absoluta. En todo este proceso de pulirte, de perfeccionarte, de querer mejorarte, sale la posibilidad de una convivencia mejor entre los seres humanos. Por eso la virtualidad del método no es en que haga personas muy buenas, hace personas que se aceptan, que se quieren y que se sienten libres. Si son buenas o no dependerá de muchas cosas y de los criterios de bondad que tengamos, pero sobre todo permite que una sociedad funcione mejor. Construye, y la idea es muy buena, es de Pedro Álvarez, construye buenos ciudadanos. Pedro Álvarez, un jesuita al que la Iglesia es el director de la Universidad de Pontificia de Comillas, de la cátedra sobre krausismo, liberalismo y masonería, después de 50 años de su vida estudiando en profundidad la masonería, viendo para la Iglesia y especialmente en un momento dado para Ratzinger, cuando éste llevaba la Comisión de la Doctrina de la Fe, qué es esto de la masonería y qué peligros tiene para la Iglesia, acaba haciendo un libro enciclopédico donde explica toda su experiencia y lo titula así, La masonería, escuela de ciudadanos, ¿vale? Incluso en el prólogo habla de escuela de ciudadanos para una democracia. Esta idea de todos los seres están dotados de igual dignidad, independientemente de su inteligencia, de su belleza, de su poder económico, de su posición social. Todos los hombres han de construir, hombres y mujeres han de construirse y hacerse personas libres. La libertad es la pieza cumbre, la cúspide de la pirámide masónica, que se sostiene sobre la igualdad intrínseca en dignidad de todos los seres humanos y la fraternidad, el considerarlos a todos como hermanos. Bueno, pues este método dialogado racional es el que permite que las sociedades funcionen mejor. Y es un método que surge en este contexto del pensamiento ilustrado, de la evolución del Renacimiento a la Ilustración. Es el método racional por excelencia. ¿Cómo se convierte una persona, buen ciudadano en la India, en Nepal? Pues por la meditación, por la introspección. ¿Cómo se convierte en una sociedad avanzada occidental? Pues por el diálogo, por la palabra, por el uso de la razón. Y esto es precisamente lo que ahora tenemos, y acabo con esta idea, que hacer comprender al conjunto del mundo. Europa es muy, muy, muy pequeña en el mundo. Si cogen un mapa del mundo con la proyección Peters, el geógrafo que tomó las medidas correctas, verán que siempre nos han engañado. África es mucho más grande de cómo la han pintado, América es mucho más grande, Asia es mucho más grande. Europa es muy pequeña, más pequeña que China, más pequeña que Rusia, más pequeña que Brasil, más pequeña que Estados Unidos. Sin embargo, en Europa ha salido esta mentalidad ilustrada que para entendernos entre nosotros utiliza la razón y que además la utiliza también, que es capaz de ver los límites de la razón, que es capaz de ver que la razón también puede generar monstruos, que puede ver una razón escarmentada, como dice en un texto Javier Otaola. Pero la razón, el lenguaje racional, es la gran aportación que hace Europa al mundo. Y cuando desde determinadas cosmovisiones, especialmente del radicalismo islámico, de determinadas cosmovisiones indigenistas, se cuestionan los derechos humanos y la democracia como un producto de este occidente decadente, consumista, lo que tenemos que defender es que este es un discurso universal porque es universable, porque el único lenguaje que podemos hablar en común toda la humanidad es el de la razón. Y sobre todo porque ahora que el territorio físico ha perdido importancia y hemos creado un mundo virtual, después de 25, 30 siglos matándonos encarnizadamente por conquistar territorios, que era lo que nos daba poder,
ahora descubrimos que hay un mundo virtual donde podemos crear tantas patrias, tantas naciones Facebook, tantos estados como creamos, esto que algún filósofo llama el sionismo digital, podemos crear tantas comunidades como queramos, virtuales. Puede ocurrir que algunas de estas comunidades queden cerradas, autorreferenciadas, con un discurso exclusivista, llamadas a eliminar al resto. Y el primer ejemplo lo tenemos con el islamismo radical en red, con Al-Qaeda y con Estado Islámico. Y esto puede ocurrir y, por lo tanto, tenemos que trabajar por una globalización que no pierda el discurso universalizador, por una globalización no del poder económico, no de determinadas cosmovisiones cerradas, sino por globalizar la razón, por globalizar los derechos humanos, la democracia, la libertad, como principales productos de la razón. Porque sabemos que podemos discutir con cualquiera sobre la mayor calidad moral de la no discriminación de la mujer, de la prohibición de la tortura, de la prohibición de la pena de muerte. Podemos discutirlo con cualquiera, que saldremos ganadores. Pero si antes de discutir nos rebanan el cuello o nos disparan un tiro o nos ponen una bomba, no será posible el diálogo. La propuesta masónica, más allá de un método de construcción personal, y allí yo creo que su importancia aparece como un método de construcción de sociedades democráticas, multiidentitarias, de sociedades cosmopolitas. Hay dos grandes factores que actualmente atravesan el mundo, que ya no son la ideología derechas o izquierdas. Vamos hacia sociedades abiertas, cosmopolitas, liberales, frente a populismos cerrados, autorreferenciados. Y estos son los dos grandes vectores que van a mover el mundo. La masonería, como método, es la realización del modelo cosmopolita, multiidentitario, ilustrado, basado en la razón. Por eso creo que es un método que tiene más vigencia que nunca en un siglo XXI tan convulso como el que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. A mí se me ocurren un par de ellas y si no tienes inconveniente te las planteo, ¿no? En la explicación histórica que diste del nacimiento del protestantismo con Martín Lutero, parece evidente que hay una relación entre países protestantes con países con mayor implantación de la masonería, ¿no? Y países católicos con menor implantación de la masonería. ¿Puede deberse eso a esa falta de vocación monopolística de la espiritualidad humana que tiene la Iglesia protestante frente a la Iglesia católica? Esa sería mi primera pregunta. La segunda que te quiero hacer es si existe un método iniciático natural en el ser humano, al margen de sociedades iniciáticas, ¿no? Si el ser humano, pues por ejemplo, esos impulsos que tienen en determinadas crisis vitales de romper con todo o de superar retos, si hay algo intrínseco en la persona, en cada uno de nosotros, un método iniciático natural, y el método masónico puede ser un perfeccionamiento o una racionalización de ese método iniciático natural. Y lo último, que es con lo que tú cerraste, que a mí es una idea que me apasiona también como posibilidad de futuro de la masonería, ¿no? como necesidad de futuro de la masonería. Efectivamente, esa globalización malentendida del poder económico, del poder financiero, que no lo conocemos, pero que lo domina todo, si eso puede haber sido a su vez el origen de esas cosmovisiones fundamentalistas, ¿no? Porque claro, el ser humano cuando ve arrollada su identidad y cuando ve peligrar su identidad personal, pues tiende a refugiarse en determinados valores que son esenciales en el ser humano, la religión, el territorio, la raza, y eso da lugar a lo mejor a ese tipo de fundamentalismo. O sea, esas cosmovisiones contrapuestas a la cosmopolita, si no las podemos estar provocando nosotros por una globalización malentendida.
Bueno, en tus propias preguntas está, como yo creo que todos los que reflexionaron sobre ella, está la respuesta, ¿no? Yo voy a darte las mías, que es una más, ¿no? Sí que se ha postulado mucho una diferencia cultural entre los países protestantes y los países católicos. Incluso la crisis económica ha afectado de manera diferente y la salida de la crisis ha sido diferente en países protestantes y países católicos, ¿no? Un poco lo que hablaban con cierta mala idea algunos dirigentes nórdicos de hablar de los países PIGS, los países cerdos, que eran las siglas de Portugal, Italia, Grecia y España, ¿no? Que eran países con una cultura menos abocada al trabajo, al rigor, etc. Algo de esto puede haber. Yo creo que la gran virtud del protestantismo es el enfrentarse cara a cara con las cosas. Yo traía una cita muy curiosa. Yo sé que todo el tema de los toros ya no está de moda, ¿no? Pero un periodista excelente, Manuel Chávez Nogales, hizo una biografía de Juan Belmonte, que se publicó en los años 30, y un poco había la gran oposición entre un torero, Joselito el Gallo, que era un torero muy elegante, muy luminoso, frente a Belmonte, que era un torero de la oscuridad, del dramatismo, que se decía duele verle torear, ¿no? Y cuando José Bergamín, en el arte de Birli Birloque, habla de toros y tal, refiriéndose a Belmonte, hace una cita muy curiosa, dice: Belmonte fue un rencoroso lutero empeñado en verificar moralmente, tramposamente, lo que es mentira, burla y gracia. Decía, el toro es mentira, es burla, es engaño, es gracia, y Belmonte lo quería verificar moralmente como una tragedia, como el enfrentamiento del hombre con lo desconocido, con el animal, etc. Entonces, a este querer desvelar moralmente lo que en verdad solo era ocurrencia, lo llamaba actuar como un rencoroso lutero. Entonces, un poco lo que ocurre en la Edad Media es que todo lo religioso era esta forma de mentira, de gracia, de apariencia, de cubrir con las formas, de comprar indultos, de ir a pagar a la iglesia para poder comer carne y no tener que comer pescado porque además era muy caro, etc. Y el luteranismo, lo que hace este rencoroso Lutero es empeñarse en verificar moralmente, tomarse en serio esto y decir, no, es que esto a lo mejor va en serio, ¿no? Claro, esto crea unas mentalidades profundamente diferentes. Creo que nuestro método se explica más desde el protestantismo, pero porque ese es el origen de la modernidad, es el origen de lo ilustrado, ¿no? Claro, existe un método natural, yo creo que la pregunta es muy buena. Durante alguna época, desde la masonería masculina, se decía el método natural de iniciación de una mujer a la vida es tener hijos, y por lo tanto ella ya en ese momento tiene un impacto tan fuerte que ya toma conciencia de lo que es, de lo que quiere ser, de cómo quiere educar. Seguramente pueden haber determinadas experiencias a lo largo de la vida, el contacto con la muerte, el nacimiento de un hijo, enfrentarte a retos que te ponen muy próximos a la muerte. De hecho, muchos de los ritos iniciáticos en las tribus antiguas eran pues, o cazar un animal o pasar varios días o meses fuera del grupo humano buscándote la vida, que muchas veces acababan con la muerte del que se iba a iniciar, ¿no? Era el paso del niño al adulto, cuando no existía esta transición de juventud. Yo creo que en la actualidad no existe un espacio natural, sino que hay tanta protección, tanta acomodación, tanta ocultación en la cotidianidad que hay que pensar un método concreto. Y es verdad que en cada caso es diferente. En muchas ocasiones la vida te lleva a situaciones en las que este método de conocerte y de elegirte se produce, pero en otras ocasiones no. Por lo tanto, es necesaria la existencia de un método artificial y tiene que ver con lo último. La globalización ha hecho resurgir, decías tú, por miedos, efectivamente, este retorno a lo que parece natural. Pero hay que pensar que todas estas identidades a las que se retorna, la patria, la religión, la raza, la cultura, la etnia, son
absolutamente artificiales. Las identidades son un constructor social, una construcción social que hacemos para que nos identifica, que nos hace parecidos a los que tenemos más próximos, para así protegernos del otro, del extranjero, del meteco, del gentil, del que no es de los nuestros, del que nos da miedo, y al mismo tiempo poder repartir el excedente de nuestros beneficios entre los que consideramos nuestros. Producimos más de lo que necesitamos para vivir. ¿A quién se lo dejamos? Pues a los nuestros, y no que se lo lleven los otros, porque si no se me queda cara de tonto si encima el que me da miedo se me va a llevar lo mío, ¿no? Entonces, construimos identidades que no dejan de ser construcciones sociales, con cosas que nos identifican. Construcciones sociales que en el siglo XXI se deshacen como azucarillos. Nuestros abuelos nacían con un pack identitario cerrado y completo. Nacían españoles y por lo tanto católicos, trabajaban de lo que habían trabajado sus padres o como máximo de lo que habían estudiado ellos, tenían la identidad sexual que les daba su genitalidad, se casaban seguramente con la chica que les tocaba ya y que lo sabía desde hacía 20 años. En el pueblo quedan 4 chicas por casar y esta será para este, esta para este y tal. La experiencia más disruptiva que tenían nuestros abuelos era posiblemente ir al servicio militar. Era cuando salían del pueblo y no sé qué y tal, ¿vale? Actualmente nos vemos abocados a decidir sobre todo. Nadie trabaja de lo que ha estudiado y mucho menos de lo que trabajaban sus padres. Esta idea de heredar el trabajo ha desaparecido, pero tampoco las carreras te las construyes ahora a medida. Ahora tengo un grupo de estudiantes que son de estudios postcoloniales de la Universidad de Berkeley, que están haciendo un curso. ¿Qué es esto de estudios postcoloniales? Pues hay uno que estudia cocina, pero también no sé qué de ciencias orientales, y mezclan, cada uno se hace las carreras a su medida. ¿Y de qué trabajan? Pues de lo que les gusta y de lo que pueden. La orientación sexual o la identidad sexual viene ya dada por las experiencias afectivas que decides tener a lo largo de la vida, y es muy difícil decir si alguien es homosexual o heterosexual. Hay miles de formas de entender y qué significa si has tenido una relación homosexual y eres homosexual, si tienes diversas relaciones que eres. La identidad religiosa, construimos religiones a la carta. En España hay más gente que se declara católica que gente que se declara creer en Dios. O sea, por lo tanto, tenemos un grupo de católicos que no creen en Dios. Mucho más si preguntas por la vida eterna. Tenemos casi un 15% de católicos que dicen que no creen en la vida eterna. Mucho más si vas a ver quién practica efectivamente. Y dices, bueno, no, las normas morales sirven como una referencia, aunque digan que es pecado mortal, no pasa nada. Nadie sigue los principios morales que marcan las religiones. Si cogemos algo de meditación, algo de filosofías de vida que te hablan de una vida más natural, más relajada, más consciente, y lo involucramos con, bueno, nos hacemos religiones a la carta, y así con todo. Por tanto, estamos abocados a tenernos que decidir identitariamente. Esto provoca terror, porque hasta ahora podías pasar por la vida sin decidir mucho qué ibas a hacer porque ya te venía muy decidido. Y además a la que te movías un poco y decidías no tener la orientación sexual que te tocaba, o no tener el trabajo que te tocaba, o no estar en la clase social que te tocaba, seguramente te podías llevar un garrotazo. Pero actualmente es a la inversa. Actualmente el garrotazo te lo llevas si no actúas. Por lo tanto, tienes que decidir, tienes que tomar opciones, y esto provoca un miedo que nos reduce a intentar protegernos, a retornar a la caverna, a protegernos. Por eso es tan importante la utilización optimista del lenguaje de la razón. La razón siempre es claramente optimista. La utilización optimista del lenguaje de la razón para relacionarnos y explicarnos como mundo. Y por eso esa es una de las virtualidades del método masónico, creo yo. Pues, Santiago, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.